Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Ser o no ser, 4 palabras, 2 verbos, una duda eterna. Una frase tan breve que parece inofensiva, pero que, cuando se la deja entrar en serio, es capaz de desarmar vidas enteras. ¿Qué significa ser? ¿Respirar, trabajar, pagar las cuentas y esperar los fines de semana? ¿O ser es algo más íntimo, algo que no siempre puede mostrarse con claridad? El hombre gris diría que muchas veces confundimos el ser con el parecer. Creemos que somos porque cumplimos un papel, un rol social, una etiqueta. Soy ingeniero, soy madre, soy estudiante, y en esa lista interminable de definiciones, se nos escapa lo esencial. ¿Qué somos cuando nadie nos mira, cuando no hay público, ni título, ni salario que nos sostenga? Por otro lado, ¿qué significa no ser? ¿Es dejar de existir? ¿Es una renuncia? ¿O, tal vez, es un acto de rebeldía? El no ser puede sonar trágico en boca de Hamlet, pero en la vida cotidiana también tiene un costado liberador. No ser el que todos esperan. No ser el que repite frases vacías. No ser el que calla lo que arde adentro. Desde lo psicológico, la frase puede leerse como un conflicto de identidad. La lucha entre lo que somos realmente y lo que mostramos para sobrevivir socialmente. Y esa lucha, si no se reconoce, se convierte en ansiedad, en síntomas que nos recuerdan que algo en nosotros está pidiendo lugar. Desde lo filosófico, ser o no ser no es una elección que se resuelve de una vez y para siempre. Es un dilema que se renueva a cada instante, en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Y si lo miramos con un poco de humor, ser a veces significa aceptar las cuentas por pagar, hacer cola en el banco y sonreír en fotos familiares. No ser, en cambio, sería fingir que uno puede vivir de aire puro y energía cósmica, hasta que la heladera vacía nos recuerda lo terrenal de nuestra existencia. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas veces te descubriste actuando para otros, pero sin estar presente para vos mismo? ¿Y qué pasaría si dejaras de lado las etiquetas y simplemente observaras quién sos cuando no intentas ser nada? Si el hombre gris existiera, diría que gran parte de la confusión entre ser y no ser nace en el terreno social. Desde chicos se nos educa para ser algo reconocible: buen alumno, trabajador responsable, ciudadano ejemplar. Es decir, un personaje que encaje en la trama que otros escribieron mucho antes de que llegáramos. Ahí, ser, muchas veces se traduce en pertenecer. Seguir las reglas del juego aunque no las hayamos elegido. Vestirse como se espera, opinar lo que no genera problemas, aplaudir cuando todos aplauden. Ser, se convierte en sinónimo de ser aceptado. Pero en el terreno personal, el dilema cambia. Ser, puede ser animarse a la autenticidad, aunque duela, aunque moleste, aunque no sea lo más cómodo. Y no ser es rendirse al piloto automático. Actuar con máscaras, seguir rutinas vacías, sobrevivir en lugar de vivir. El hombre gris preguntaría, ¿de qué sirve ser aplaudido en lo social si, en lo personal, sentimos que no estamos habitando nuestra vida? ¿No es acaso más honesto elegir no ser para el afuera cuando eso nos permite realmente ser hacia adentro? Desde lo psicológico, esta tensión entre lo social y lo personal crea una brecha que tarde o temprano se hace sentir. Es la sensación de estar cumpliendo con todo lo esperado y, aún así, no sentirse completo. Una especie de falsificación legalizada que pasa desapercibida porque todos estamos acostumbrados a jugar el mismo juego. Desde lo filosófico, podríamos decir que ser en lo social es muchas veces un disfraz colectivo, y que el verdadero dilema está en reconocer cuándo ese disfraz se nos pegó tanto que ya no sabemos si somos nosotros o el papel que interpretamos. Y con un toque de humor, el hombre gris podría añadir, a veces, ser significa presentarse en la reunión de trabajo con la cámara encendida y la sonrisa ensayada, mientras por dentro uno solo quiere estar en pijama comiendo galletitas. No ser, en cambio, sería apagar la cámara y asumir que, al menos por ese rato, lo más real es el pijama. Lo curioso es que esta danza entre ser y no ser no es un error, es parte de la vida misma. Nadie logra ser auténtico las 24 horas del día, como tampoco nadie puede vivir eternamente en la ficción sin que algo se rompa. El aprendizaje está en notar cuándo elegimos una cosa y cuándo elegimos la otra. Si el hombre gris existiera, diría que, ser o no ser, no es una pregunta que se responde una sola vez en la vida, como quien aprieta un botón y listo. Es una elección que se repite a cada instante, en lo grande y en lo mínimo.
Cada palabra, cada gesto, cada silencio lleva escondida la decisión de ser o no ser en ese momento. Ser puede significar hablar con honestidad en una conversación difícil, aunque tiemblen las manos. No ser puede significar callar y dejar que el miedo decida por nosotros. Ser puede ser jugar con un hijo aun cuando el cansancio pesa. No ser puede ser refugiarse en excusas para evitar ese instante. Desde lo psicológico, vivir en esta frontera constante nos obliga a reconocer que no siempre elegimos conscientemente. Muchas veces reaccionamos de manera automática, como si la vida nos empujara a no ser, a apagarnos detrás de rutinas y justificaciones. Pero cuando logramos frenar, aunque sea unos segundos, y prestar atención, aparece esa pequeña libertad que tanto buscamos, la posibilidad de decidir qué versión de nosotros mismos queremos habitar. Desde lo filosófico, podríamos decir que la grandeza no está en responder si uno es o no es, sino en aceptar que esa pregunta nunca termina. Ser humano implica vivir en esa dualidad. A veces plenos, a veces ocultos, a veces auténticos, a veces enmascarados. La vida no es una definición cerrada, sino un movimiento constante entre esas dos orillas. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas de tus elecciones diarias son realmente tuyas y cuántas son repeticiones automáticas que heredaste sin darte cuenta? ¿Qué pasaría si empezaras a notar esos momentos en los que podés elegir ser, aunque todo alrededor empuje a no ser? Y, con un guiño de humor, podría agregar, la pregunta no es solo filosófica. A veces ser es lavar los platos después de comer, y no ser es dejarlos apilados para mañana. Y ya sabemos que, llegado mañana, la pila de platos siempre gana. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, diría que, ser o no ser, no es un dilema reservado a los filósofos, ni a los dramaturgos, ni a quienes escriben libros. Es un dilema humano, cotidiano, que se cuela en las decisiones pequeñas tanto como en las grandes. Y es, tal vez, el espejo más honesto de lo que somos. Seres que dudan, que se contradicen, que a veces se animan y a veces retroceden. Desde lo psicológico, podríamos pensar que cada vez que elegimos ser, con nuestras virtudes, defectos y fragilidades, estamos fortaleciendo nuestra identidad. En cambio, cada vez que optamos por no ser, le damos espacio al miedo, a la inercia, a esa parte de nosotros que prefiere esconderse antes que arriesgar. Y eso no está ni bien ni mal, es parte del camino. Reconocerlo es ya un acto de conciencia. Desde lo filosófico, la pregunta, ser o no ser, revela que la vida nunca fue un destino fijo, sino una construcción en permanente movimiento. No somos lo que fuimos ayer ni lo que seremos mañana. Somos este instante, que se redefine a cada elección. El hombre gris preguntaría, ¿qué significa para vos ser en este momento de tu vida? ¿Qué cosas estás evitando ser porque temes al juicio, a la crítica o a tu propio espejo? Y si, no ser, no fuera una tragedia, sino un recordatorio de que aún tenemos la libertad de elegir nuevamente. Quizás, al final, el dilema no sea, ser o no ser, sino cuánta atención ponemos en darnos cuenta de que cada día, cada minuto, estamos respondiendo a esa pregunta sin darnos cuenta. El hombre gris, con su ironía, podría cerrar diciendo, ser o no ser. Al final, ambos caminos llevan al mismo lugar. La diferencia está en cómo decidís caminarlo. Con tus pasos propios o con las huellas que otros marcaron por vos. Si este contenido te resultó útil o te dejó pensando, te invito a darle me gusta, compartirlo y dejar tu opinión en los comentarios. Cada reflexión se enriquece cuando sumamos miradas distintas, y quizás tu aporte sea el que ayude a alguien más en su propio camino.